¿Alguna vez te has preguntado cómo una joven campesina analfabeta llegó a convertirse en una de las figuras más importantes de la historia de Francia? Esta es la extraordinaria historia de Juana de Arco. Imagina Francia en el siglo XV, un país devastado por la Guerra de los 100 años. En medio de este caos, una jovencita de tan solo 17 años, que ni siquiera sabía leer ni escribir, aseguraba escuchar voces divinas que le ordenaban liberar a su nación. Esta adolescente, nacida en una humilde familia campesina en Domremy, afirmaba que el arcángel Miguel, Santa Catalina y Santa Margarita le hablaban. Sus mensajes eran claros: debía ayudar al delfín Carlos VII a recuperar su trono y expulsar a los ingleses de Francia. Lo más sorprendente es que, contra todo pronóstico, Juana logró convencer al futuro rey de Francia. ¿Te imaginas la escena? Una simple campesina presentándose ante la corte, vistiendo ropas masculinas y hablando con tal convicción que incluso los más escépticos comenzaron a creer en ella. Pero esto fue solo el comienzo. Juana no se limitó a dar consejos desde la seguridad del castillo. No, ella tomó una espada, se puso una armadura y cabalgó al frente de los ejércitos franceses. Una imagen que debió ser impactante. Una joven doncella liderando a experimentados soldados en batalla. Sus estrategias militares resultaron ser brillantes. En solo un año, Juana logró hazañas que parecían imposibles. La liberación de Orleans fue su victoria más famosa, un triunfo que cambió el curso de la guerra y le valió el apodo de la doncella de Orleans. Sin embargo, la historia de Juana tomó un giro dramático. Aquellos que una vez la aclamaron como salvadora, la abandonaron cuando más los necesitaba. Capturada por los borgoñones, aliados de los ingleses, fue vendida a sus enemigos por una suma considerable. Lo que siguió fue un proceso judicial manipulado donde la acusaron de herejía. Sus jueces, motivados por intereses políticos, la sometieron a interrogatorios exhaustivos. Pero incluso ante la amenaza de muerte, Juana mantuvo su dignidad y su fe inquebrantable. El 30 de mayo de 1431, con apenas 19 años, Juana fue quemada en la hoguera en Rouen. Sus últimas palabras fueron una reafirmación de su fe y de la veracidad de sus visiones. Las crónicas cuentan que hasta sus verdugos lloraron ante su valentía. Pero la historia de Juana no terminó en esas llamas. 25 años después de su muerte, un nuevo juicio la declaró inocente. En 1920, la Iglesia Católica la canonizó, reconociéndola oficialmente como santa. Hoy, Juana de Arco es símbolo de coraje, fe y determinación. Su legado trasciende fronteras y épocas. No solo es una heroína nacional francesa, sino un ejemplo universal de cómo una persona, sin importar su origen o educación, puede cambiar el curso de la historia cuando tiene la convicción suficiente. ¿Qué nos enseña la historia de Juana? Que la verdadera grandeza no depende de títulos ni privilegios, sino de la fuerza interior y la determinación. Que a veces las voces más importantes son aquellas que se atreven a desafiar lo establecido. Imaginen Francia en 1412. En el pequeño pueblo de Domremy, nace una niña llamada Juana en una humilde familia campesina. Nadie podría haber imaginado que esta pequeña se convertiría en una legendaria líder militar y santa. Pero ¿qué hace que una simple campesina se transforme en una heroína nacional? Todo comenzó cuando Juana tenía apenas 13 años. Mientras estaba en el jardín de su casa, comenzó a escuchar voces. No eran voces cualquiera. Según ella, eran mensajes divinos de San Miguel, Santa Catalina y Santa Margarita. El mensaje era claro: debía ayudar a liberar Francia del dominio inglés y llevar al delfín Carlos VII al trono. Ahora pónganse en su lugar por un momento. Una adolescente de 17 años, sin educación militar, sin conexiones políticas, decidiendo presentarse ante el futuro rey de Francia. Parece una locura, ¿verdad? Pero Juana lo hizo. Y no solo eso. Cuando finalmente logró su audiencia con Carlos VII en el castillo de Chinon, lo reconoció inmediatamente entre todos sus cortesanos, a pesar de que él intentaba pasar desapercibido. Lo más sorprendente es que convenció a todos. Pasó exhaustivos interrogatorios por parte de teólogos y clérigos en Poitiers, quienes confirmaron la autenticidad de su fe. ¿Y saben qué? Esta joven campesina terminó liderando tropas francesas en la crucial batalla de Orleans. Imaginen la escena. Una jovencita de 17 años, vistiendo armadura, montada a caballo, dirigiendo a experimentados soldados hacia la victoria. Parece sacado de una película, pero esto realmente sucedió. Bajo su liderazgo, los franceses lograron levantar el sitio de Orleans en mayo de 1429, un punto de inflexión en la guerra. Pero el verdadero triunfo llegó en julio de 1429, cuando Carlos VII fue coronado rey en la Catedral de Reims, tal como Juana había profetizado. La joven campesina había cumplido su misión divina. Sin embargo, la historia de Juana toma un giro dramático.
En 1430, durante una operación militar en Compiègne, fue capturada por los borgoñones, aliados de los ingleses. La vendieron a sus enemigos y aquí comienza su calvario. Los ingleses la sometieron a un juicio por herejía en Rouen. Las acusaciones iban desde brujería hasta el crimen de vestir ropa de hombre. El proceso estuvo plagado de irregularidades, pero el veredicto ya estaba decidido antes de comenzar. El 30 de mayo de 1431, con apenas 19 años, Juana fue quemada en la hoguera, pero su historia no terminó allí. 25 años después, un nuevo juicio la declaró inocente, y en 1920, la Iglesia Católica la canonizó como Santa Juana de Arco. ¿No es increíble cómo una joven campesina de 17 años pudo cambiar el curso de la historia de Francia? Su valentía, determinación y fe inquebrantable la convirtieron en un símbolo eterno de coraje y resistencia. Si esta historia les ha fascinado tanto como a mí, no olviden darle like a este video y suscribirse al canal para más relatos históricos fascinantes. Nos vemos en el próximo video.